Profe, disculpe, es que duda con respecto a lo de la hoja de enfermería de ayer. Puede ser cualquier hoja o tiene que ser una en específico, solo eso. Yo les comentaba que pues es la que nosotros solemos utilizar en la clínica, en los hospitales, la cual está basada en las 14 necesidades de Virginia Henderson. Si tú trabajas en una clínica, en un hospital en el cual, porque por ejemplo me comentaba ayer unas compañeras que tienen una hoja de enfermería con 4 páginas en total, le digo, si a ti se te acomoda y se te hace fácil rellenar esta, adelante, yo no tengo ningún inconveniente. El fin es ver que ustedes sepan evaluar o que sepan relacionar un diagnóstico médico con diagnósticos de enfermería, intervenciones de enfermería que nosotros podemos llegar a realizar. Y lo que les comentaba yo, no se trata simplemente de agarrar su hoja y rellenar datos falsos al azar, no. Si me estás poniendo que tenemos un paciente con crisis hipertensiva, no me vas a poner que llegó tu paciente a tal hora o que ingresó a tal hora y tiene una presión arterial normal. Debe de coincidir tu diagnóstico con las intervenciones, con las acciones que tú debes de hacer, ¿no? Ok, maestra, gracias. Okay. Adelante, Pau. Gracias, maestra. Oiga, profesora, una pregunta. No sé si se pueda o se deba. Lo que pasa es que yo trabajo en un hospital de segundo nivel. Entonces, yo durante este mes, bueno, trabajo con un paciente, bueno, con varios pacientes, una quincena completa. Yo voy 3 veladas cada semana. Entonces, no sé si se pueda o se deba que yo pueda tomar como esa hoja de enfermería, o sea, la valoración de los compañeros de la mañana y de la tarde y la mía. Sí, sí, no hay ningún inconveniente, pueden tomar esa hoja. Nada más, lo único que sí te encargaría yo Ajá. sea que me cambies los datos personales de los pacientes, ¿no? Los datos personales. Por ejemplo, si tiene anotado número de seguro, número completo, CURP, RFC, no sé lo que sea que anoten ustedes en sus hojas de enfermería, pues que sí lo Sí. retires porque por confidencialidad de nuestro paciente, pues no debemos colocar eso. Normalmente yo en mis hojas de enfermería llegaba a anotar lo que es el nombre, la camilla, diagnóstico médico, diagnóstico de enfermería y si es que se llegaba a presentar la situación, número de seguro social. Entonces, este tipo de datos, sí, por favor, pues cámbialo, ¿no? Invéntate por ahí un nombre ficticio, y un número de seguro social falso, ¿no? Le puedes poner a número de seguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ya con eso es Ujú. más que suficiente. Muy bien, profesora. Le agradezco mucho. Sí, sí, chicos, porque Gracias. por confidencialidad de nuestros pacientitos no debemos de andar difundiendo ni divulgando sus cuestiones personales de ellos. O sea, a pesar de que somos personal de enfermería, a pesar de que somos personales de la salud, que somos profesionales y lo que sea, por cuestiones de ética y por cuestiones de confidencialidad de nuestros pacientitos, no debemos de compartir su información de ellos. A lo mejor como caso clínico lo podemos llegar a compartir, pero pues nunca vamos a decir, bueno, pues es el pacientito que yo estoy atendiendo en el hospital de la esquina, su número de seguro social es su nombre es tiene tal edad, tiene tal peso, tal. No, a lo mejor los datos, como la edad, el nombre y demás, sí necesito que me los llegues a cambiar para que no comprometas la confidencialidad de tus pacientes, por favor. Sí, está bien, profesora. Más que nada para que, pues, yo creo que de cierta manera sería una muy buena valoración, porque sí, luego estamos muy mal en los estudios. Entonces, sí, sería muy interesante eso, profesor. No, y déjenme decirles que yo Gracias. en mi trabajo me encargo de supervisar expedientes, tarjeteros y demás, entonces no me van a poder engañar tan fácil. Adelante, Clau. Sí, maestra, buenas tardes. Usted misma nos va a ir diciendo quién sí tiene que presentar trabajo de extra, maestra, por las participaciones escasas. No, eso ya es cuestión personal de ustedes. Considero, chicos, que ustedes saben perfectamente si participaron, si no participaron, si
O sea, es algo obvio. Si yo me mantengo callada todo el tiempo en las clases y yo de plano no participo, yo no voy a necesitar la indicación de que me manden a hacer mi trabajo extra. O sea, ustedes ya tienen la responsabilidad, ya no son niños chiquitos que les tengamos que estar dando indicación por indicación. Si tú ya sabes de manera personal que a lo mejor estuviste fallando en tus participaciones, no te cuesta nada tomar la conciencia de decir, bueno, pues yo no participé, tengo que elaborar mis trabajos extra porque si no, no me va a contar mi porcentaje. No tengo por qué estarlos correteando, ni tengo por qué estarles rogando que me hagan sus trabajos. Considero que sí, ya en esa cuestión deben de tener la suficiente responsabilidad de decir, bueno, yo no participé, yo no asistí, pero sí tengo los conocimientos, entonces mínimo debo de entregar algo con lo que se me debe de evaluar, si no, ¿cómo? Dice, ¿la participación también vale por mensaje o tenemos que activar el micrófono? No, también vale por mensaje, Andrea. Yo entiendo perfectamente que ustedes se pueden estar encontrando en una situación en la que andan con sus auriculares y no pueden encender el micrófono. Y justamente es lo que a mí me sucede, chicos. Yo a lo mejor me desocupo desde las 4 de la tarde de mi trabajo, pero vengo en la combi, vengo en el transporte público. Entonces, si yo me pongo a darles clase en la combi, a lo mejor los conocimientos sí los voy a tener, a lo mejor sí les voy a poder brindar su clase sin ningún problema. Sin embargo, seamos realistas, chicos, no va a ser nada cómodo para ustedes que les comience yo a dar sus clases y ya se subió el señor a ofrecerme paletas y están escuchando ahí cómo el señor se avienta su gran diálogo de comercio para ofrecerme una paleta. O no les va a estar gustando que viene el camionero con su música a todo volumen. Entonces, en este caso yo entiendo que a lo mejor no puedes encender tu micrófono, pero que sí puedes darme tus participaciones por mensajito sin ningún problema. O sea, esto es por poner un ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor te encuentras tú en otra situación que te encuentres laborando o otra cosa por el estilo, y es la razón por la cual no puedes encender tu micrófono sin problema. Les acepto sus participaciones por mensajito, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Pues bien, chicos, vamos a comenzar con nuestra quinta clase. Hoy vamos a desarrollar contenidos que nos unen los conocimientos científicos, la forma de trabajar y los cuidados específicos de las enfermedades más frecuentes de nuestra población. Comenzaremos por comprender por qué hacemos lo que hacemos al cuidar a una persona, es decir, la función de nuestras intervenciones. Conoceremos después la enfermería basada en evidencia, que es la forma de asegurar que nuestros cuidados sean los más adecuados y actualizados posibles. Estudiaremos posteriormente la estructura y el funcionamiento de los sistemas que mantienen estable el medio interno del cuerpo humano, ya que su comprensión es indispensable para entender cualquier alteración de la salud. Y finalmente, aplicaremos todo lo aprendido en este estudio del cuidado de la enfermería a la persona hospitalizada que presenta hipertensión arterial. ¿Por qué específicamente en hipertensión arterial? Porque debemos de ver distintas patologías. Entonces, la primera va a ser hipertensión arterial, chicos. No sé si recuerden que les mandé su temario dentro de los últimos, no, mentira, es la unidad número 3. Entonces, aquí vamos a ver cuidados de enfermería a la persona hospitalizada vamos a ver hipertensión arterial, enfermedad isquémica cardiovascular, neumonía y EPOC, shock, clasificación y tratamiento, tuberculosis pulmonar, enfermedad acidopéptica, colédico de itasis, apendicitis y hepatitis, quemaduras, diabetes mellitus, hipertiroidismo e hipotiroidismo, infecciones del tracto urinario y enfermedad renal aguda y crónica. Entonces, la primera que vamos a ver el día de hoy dentro de nuestros temas, chicos, va a ser la hipertensión arterial. Muy bien, chicos, pues vamos a comenzar con nuestro primer tema. Fundamentación de investigaciones de enfermería. Cuando nosotros llegamos a realizar un cuidado, no solamente lo vamos a realizar porque sí, chicos,
ni únicamente por costumbre o solo porque se nos ocurrió. Debemos de cada atención o acción que realizamos como enfermeras y enfermeros debe de tener una razón sólida y respaldada por conocimiento que estén demostrados, conocimiento científico. A esto se le llama la fundamentación de intervenciones. Fundamentar una investigación significa que debemos de explicar el por qué se realiza, en qué conocimiento se basa, qué es lo que se espera conseguir y qué podría ocurrir si es que no se lleva a cabo. Toda acción de enfermería debe de sustentarse en el saber científico, en el conocimiento del cuerpo humano, en la experiencia profesional y en las preferencias de la persona cuidada. No existe un cuidado profesional sin explicación sólida que lo esté respaldando. O sea, que no es nada más porque a mí se me ocurrió que untarle ese aceitito al paciente le va a funcionar, ¿no? Debe de haber un porqué. Previamente se hizo una metodología de la investigación. Obviamente aquí hubo ya varias pruebas que respalden la información, ¿no? La fundamentación se construye sobre 4 pilares principales. El primero es el conocimiento científico, que viene siendo la anatomía, la fisiología, la patología y los conocimientos propios de enfermería que nos permiten comprender qué ocurre de cada persona y por qué ocurre. El segundo pilar es la evidencia obtenida de investigaciones realizadas con rigor, que nos indica cuáles son las formas más eficaces y seguras de realizar cada cuidado. El tercer pilar es la experiencia profesional, aquello que hemos aprendido de forma correcta a lo largo del tiempo y que nos ayuda a adaptar los cuidados a cada situación. Por último, tenemos el cuarto pilar, que son los valores, las creencias y las decisiones de las personas que reciben nuestro cuidado, ya que todo lo que hacemos debe de respetar su voluntad y su forma de ver la vida. Para fundamentar adecuadamente una investigación, debemos de saber responder 4 preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Qué resultados espero conseguir? ¿Y qué podría ocurrir si hago o si es que se hace de manera incorrecta? Por ejemplo, si colocamos a la persona semisentada en la cama para que pueda respirar mejor, debemos de saber explicar que esa posición facilita la expansión de los pulmones, mejora el intercambio de oxígeno y reduce el esfuerzo al respirar. Eso es fundamental nuestra acción. Cuando fundamentamos todos nuestros cuidados, dejamos de ser simplemente personas que ejecutan órdenes para poder transformarnos en personales que piensan, deciden y actúan con respaldo. Esto da solidez a nuestro trabajo y asimismo nos permite que otros comprendan nuestras acciones, facilita la enseñanza y, lo más importante, aumenta la calidad y la seguridad de atención que brindamos en las personas. Bien, chicos, ¿ustedes de qué manera pueden evidenciar, ya en base a todo lo que les he mencionado, de qué manera ustedes evidencian sus intervenciones de enfermería? Pónganme un ejemplo de cómo ustedes pueden fundamentar o en qué se basan para realizar ciertas acciones. Adelante, Pau. Sí, una disculpa antes por el ruido. Mire, profesora, yo, bueno, en el caso de, normalmente me tocan pacientes con dificultad respiratoria, EPOC. Entonces, bueno, ahí yo mi valoración, pues es como muy común el patrón respiratorio ineficaz. Entonces, pues, ese podría ser uno. O dentro de las acciones o actividades que hacemos también viene relacionado como la posición del paciente. Ok. Adelante, Lore. Bueno, en este caso, sí, la mención de las patologías que estamos teniendo es un EPOC, una hipertensión arterial. Normalmente las personas cuando entran por alteración en la hipertensión arterial, ya al ingresar al hospital, literalmente el estrés
los llega a alterar tanto o quizás inclusive ni siquiera se han percatado que ellos tienen una saturación muy baja de oxígeno. Estoy hablando de una persona de unos 50 años, 40 y tantos años, que en su momento ni siquiera se imaginaban poder tener problemas respiratorios, porque ellos ingresaron por la elevación de una presión arterial. Ok. Karen nos contesta con la hoja de enfermería y las indicaciones médicas. Ok, sí, pero ¿de qué manera tú estás justificando tus intervenciones? O sea, tú ya sabes perfectamente qué es lo que vas a hacer, pero ¿en base a qué te fundamentas? Un ejemplo de esto lo podemos mencionar, por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a administrar un medicamento y tenemos la indicación médica de que debemos de administrar un medicamento por vía intramuscular. Y el paciente nos pregunta, bueno, pero ¿por qué me lo vas a poner intramuscular? ¿O por qué me lo colocas en esa zona del glúteo? ¿Por qué no me lo colocas justo en medio de la pompi? Porque muchas de las veces me ha tocado esta cuestión de que dicen, es que no me lo ponga de ese lado, enfermera, porque me duele mucho. Mejor para que esté mejor acolchonadito, para que tenga más músculo que agarrar usted, póngame la inyección bien en medio, para que de esa manera tenga usted más músculo que agarrar y ya no me duela tanto. Ok, bueno, nosotros le explicamos ya a nuestro pacientito, ¿no? Ok, no se puede colocar bien en medio del glúteo, bien en medio de la pompi. ¿Por qué? Porque por ahí pasa nuestro nervio ciático y al momento de colocar una inyección podemos llegar a dañarlo, podemos llegar a pincharlo ligeramente y esto sin duda traería muchísimas más consecuencias graves de las que realmente le puede producir a lo mejor un poquito de incomodidad o un poquito de dolor la inyección intramuscular. Aquí nosotros le estamos brindando lo que son diferentes cuestiones, ¿no? Aquí ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, que es la administración de un medicamento. ¿Por qué lo vamos a hacer? Ah, bueno, ¿por qué? Porque recibimos una indicación de que nuestro paciente tiene tal diagnóstico médico, se debe de recibir tal tratamiento de medicación por cierta vía y precisamente qué vamos a esperar que el medicamento haga reacción en aproximadamente tanto tiempo. Y aquí también le estamos brindando educación a nuestro pacientito justificando el por qué no podemos colocar una inyección intramuscular bien en medio de la pompi. A lo mejor sería su decisión el que nosotros le coloquemos la inyección en medio, sí, pero no podemos, debemos de explicarle el por qué no se puede. Ya en base a eso le podemos preguntar a nuestro pacientito si está de acuerdo o si no está de acuerdo en que le realice este procedimiento, porque incluso si el paciente te dice que no quiere que le coloques una inyección, no se la podemos colocar a la fuerza. Debemos siempre de avisarle el motivo, el qué, el cómo, el cuándo, el por qué le estamos administrando un medicamento. Y lo mismo pasa con cualquier acción de enfermería o cualquier intervención de enfermería. Tú no puedes simplemente llegar y hacer algún tipo de intervención o algún tipo de acción solo porque se te vino a la mente o solo porque tú quieres innovar en algún procedimiento, ¿no? Porque dices, bueno, pues a mí se me ocurrió que si yo pongo a mi paciente boca abajo va a respirar mejor o va a tener una mejor funcionalidad. Simplemente quiero experimentar, vamos a hacer un experimento con mis pacientes a ver si es que sí funciona. No, debemos de tener el conocimiento suficiente, debemos de saber que pues no es la posición correcta, debemos de desempeñarnos de una manera correcta. Precisamente para eso primero estudiamos, posteriormente hacemos servicio social, hacemos prácticas, precisamente para que nos vayamos orientando tanto con conocimiento como con personas que tienen mayor conocimiento a nosotros y nos ayudan a fortalecer nuestros conocimientos. Yo sé que a lo mejor el gremio de enfermería está muy desunido en esta cuestión de que las enfermeras superiores muchas de las veces pues nos miran feo, nos tratan mal, que porque somos nuevas, que porque si no aprendimos esto en la escuela, que porque si no recordamos esto, que si no recordamos lo otro. Sin embargo, sí debemos de tener la adquisición de nuevos conocimientos y de prácticas para poderlo realizar. ¿Por qué? De nada sirve que nosotros hayamos aprendido de memoria toda una teoría o toda una práctica si realmente al momento de ejecutarla no la vamos a hacer, no la vamos a poder realizar de manera correcta. Y un ejemplo muy claro de esto es la colocación de un DIU
o realizar algún tipo de estudio que tenga que ver cuando hacemos exploración vaginal, ¿no? Tenemos nuestros modelos anatómicos en la escuela o nos explican en la escuela como que de manera muy sencilla, así de que, bueno, pues vas a realizar limpieza con tu jaboncito quirúrgico en la parte externa de los labios, en los labios mayores. Si ves que a lo mejor la paciente tiene mucho flujo, si vas a hacer colocación de DIU, pues sí limpias, ¿no? Si vas a hacer algún estudio, no, pues no limpiamos. Vamos a tomar nuestro espéculo, vamos a introducirlo con un poquito de lubricante que en esta posición al principio, posteriormente que vamos introduciendo, lo giramos, atoramos lo que es el espéculo y vamos a realizar las mediciones, ¿no? Pero ahí les va la realidad y el claro ejemplo de que no es tan fácil como en la escuela no lo muestran, porque en la escuela y en los modelos anatómicos que tenemos en algunas escuelas, nos pintan de maravilla el cervix y luego ponemos espéculo y luego de manera inmediata aparece ahí el cervix. Digo, el cuello uterino, perdón, aparece luego el cuello uterino, ¿no? Sin embargo, seamos realistas, chicos, es así de sencillo meter el espéculo así como si nada, así de fácil como en las escuelas nos lo demuestran o como en los modelos anatómicos nos lo muestran y encontrar de manera inmediata ahí el cuello uterino y que diga, ¡tran, aquí estoy! No, la realidad es que no. Exactamente, luego se mueven mucho, ya sea que la paciente siente incomodidad, comienza a mover un poquito su zona pélvica, su caderita, ya sea que tenga incomodidad y puede estar comprimiendo la parte pélvica, el abdomen, puede ser que incluso la posición en la que colocamos a nuestra paciente no es la mejor posición para colocarla. Entonces, si tú no tienes práctica, te vas a desesperar, te vas a frustrar y no vas a saber hacer las cosas. Y que a lo mejor es tan sencillo como pedirle a nuestra pacientita, ¿sabes qué? Trata de pegar tu caderita lo más cerca a la orilla de la cama, al extremo de la camilla, por favor. Coloca tus piernitas en esta posición, intenta relajarte, intenta respirar profundo. Yo sé que es incómodo, pero vamos a tratar de hacer esto en conjunto para que sea lo menos incómodo para ti y lo menos doloroso para ti. Porque seamos sinceras, luego en ocasiones cuando metemos el espejo es un poquito incómodo o un poquito doloroso para algunas pacientes. Entonces, aquí, pues debemos de tener ya práctica, conocimientos para poder realizarlas. Y lo mismo pasa cuando realizamos alguna colocación de algún catéter periférico. Si no tenemos la práctica, por mucho conocimiento que nosotros nos hayamos memorizado la norma, por mucho que nos hayamos memorizado el protocolo, si no lo sabemos hacer, nos tiembla la mano, no podemos hacer el procedimiento. Entonces, precisamente, la fundamentación de investigaciones de enfermería o de intervenciones de enfermería debe de tener un porqué, debe de llevar un proceso, ¿no? Y claro ejemplo lo tenemos aquí en el recuadro que yo les coloqué aquí hasta abajo. Estas 4 preguntitas que aquí que aquí yo les coloco, son como que las principales para fundamentar tus propias intervenciones. Ok, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues voy a colocarle fomentos a mi paciente. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque viene con una febrícula y a lo mejor no necesita de medicación y los fomentitos pueden llegar a ayudar a que la febrícula baje la temperatura. Ok, ¿qué resultado tú esperas con esta intervención? Pues obvio que baje la temperatura de nuestro pacientito. ¿Qué se podría de ejecutar órdenes, actuar o pensamiento profesional? Pues en este caso ya decimos, bueno, se ha demostrado que el uso de fomentitos, que el uso de medios físicos nos ayuda a bajar la temperatura. No es una idea que nada más a mí se me ocurrió de la noche a la mañana. Ya lleva una evidencia científica que nos ha demostrado que con el uso de medios físicos sí se puede bajar la temperatura. Perfecto. Entonces, es una intervención que tú estás realizando, que tú llevas por experiencia y que llevas por conocimiento científico, que sí realmente está evidenciada. Lo mismo va a pasar con cualquier tipo de intervención de enfermería, chicas y chicos. Debe de tener un porqué, debe de tener un sustento, debe de llevar el motivo del por cuál lo vas a hacer, porque no a todos los pacientes le vamos a realizar lo mismo. Debe de haber un motivo, una razón por la que esa intervención en específica la vas a realizar con ese paciente
y obviamente comprobar o verificar si los resultados que tú esperas se están obteniendo o no, o si es que tienes que cambiar de intervención. Ok. Helen nos comenta, desde que llevamos y le asignan al paciente, realizamos valoración del paciente y con ello realizamos un diagnóstico. Así es, efectivamente, o sea, no se trata nada más a lo mejor de las intervenciones que yo les estoy realizando. Desde el momento en que tú recibes a un paciente, si, por ejemplo, bueno, ves que el paciente viene en un estado de inconsciencia, bueno, pues perfecto, vamos a aplicar la escala de Glasgow. ¿Por qué? Porque vemos que nuestro paciente a lo mejor viene consciente o viene semiconsciente o se viene tambaleando. Ok, perfecto. Vemos que nuestro paciente viene comprimiéndose demasiado el abdomen. Ok, pues vamos a aplicar la escala de EVA. Son intervenciones que nosotros estamos realizando, pero que llevan una justificación y que están basadas en evidencia científica. Nos comenta Eva, dice, ahí entra el PAE, quiero suponer que quiso poner Nick y Nock, porque dice Noche y Nock. Dice, en nuestro registro de hoja de enfermería y las acciones esenciales de seguridad. Sí, efectivamente, ya después nos perdón, Nick y Nock, efectivamente sí. Lo que veníamos viendo la clase del día de ayer con las taxonomías, debe de haber un diagnóstico, que obviamente en este caso, pues nos va a ayudar a facilitar algunas intervenciones, ¿no? Nos va a ayudar a decir, bueno, si tu paciente tiene una crisis hipertensiva, ¿qué diagnósticos de enfermería puedes realizar o qué diagnósticos de enfermería puedes localizar o focalizar? En base a eso, ok, vamos a ocupar nuestro NIC y nuestro NOC para ver qué acciones podemos realizar y qué resultados podemos esperar de estas intervenciones. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta que No. realizar? No, profe. No, perfecto. Pues bien, chicos, vamos a continuar con nuestra clase. Aquí vamos a checar enfermería basada en evidencia. Hemos dicho que nuestras acciones deben de estar respaldadas por los conocimientos demostrados. La forma más organizada y actualizada de hacerlo se llama enfermería basada en evidencia. ¿En qué consiste esto, chicos? Consiste en tomar decisiones sobre los cuidados básicos de la mejor información científica disponible, en nuestra experiencia profesional y en los valores y preferencias de cada persona cuidada. En pocas palabras, dejamos de guiarnos únicamente por lo que siempre se ha hecho o por lo que siempre nos han enseñado hace mucho tiempo, hace bastante tiempo atrás, y pasamos a consultar qué es lo que dice la ciencia reciente al respecto. Un ejemplo de esto, claro, chicos, es que anteriormente teníamos emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva. Actualmente se engloba todo esto y se dice que únicamente ya tenemos crisis hipertensiva. Anteriormente teníamos lo que es los dolores, teníamos periodo irregular, teníamos sangrado de flujo abundante, sangrado de flujo normal, teníamos dolores abdominales muy fuertes o cosas por el estilo. Actualmente se conoce únicamente como alteraciones menstruales. Ya tenemos conocimientos que a lo mejor anteriormente sí nos ayudaron, pero que con el tiempo se van actualizando, se van cambiando. Y clásico de esto, ¿no? O sea, anteriormente decíamos, bueno, la persona tiene un derrame cerebral. Bueno, actualmente ya decimos código ictus. Y muchas cosas por el estilo, chicos. Conforme va pasando el tiempo, debemos irnos actualizando. Y es lo que les comentaba yo. Lo que es el personal de salud, ya sea médicos, enfermeras, nutriólogos y demás, nunca vamos a terminar de aprender, nunca vamos a terminar de estudiar, porque constantemente se están actualizando las cosas, constantemente se están actualizando las normas, constantemente se están actualizando las investigaciones científicas y cosas por el estilo. Otro claro ejemplo de esto es que anteriormente teníamos
los 5 correctos con un pacientito al momento de realizar alguna administración de algún medicamento, y actualmente ya son 10. Entonces, todo el momento estamos en constante actualización, todo el momento estamos recibiendo información nueva que se va analizando, que se va estudiando, ¿no? Ok. Para aplicar la enfermería basada en evidencia, se siguen 5 pasos. El primer paso consiste en plantear una pregunta clara y precisa sobre el cuidado que necesitamos resolver. Por ejemplo, ¿qué tipo de apósito favorece más la cicatrización de una herida en tal parte del cuerpo? El segundo paso consiste en buscar información científica que responda a esta pregunta en fuentes confiables, actualizadas y revisadas por expertos. Obviamente, chicos, pues no nos vamos a ir a preguntarle a ChatGPT, no nos vamos a ir a preguntarle al Rincón del Vago, a tareas.com, a Wikipedia. ¿Por qué? Porque sabemos que este tipo de fuentes de información no son 100% confiables, no son 100% verídicas, que cualquier persona puede meter mano, que puede estar metiendo a lo mejor alguna persona antivacunas y que ya nos está metiendo información, como lo que nos pasó recientemente con las vacunas del COVID, ¿no? Ya andábamos nosotros felices como personal de la salud vacunando a medio mundo. Sin embargo, ¿qué pasó? Ya andaban inventando que les andábamos robando el líquido de las rodillas, que les andábamos introduciendo chips, que les andábamos metiendo no sé cuánta cosa, ¿no? En cambio, si nosotros tenemos información verídica que esté respaldada por fuentes científicas, obviamente pues vamos a tener información real. El tercer paso consiste en analizar esta información con cuidado. Debemos de saber si es confiable, los resultados realmente son verdaderos y si es que se puede aplicar en mi propio paciente, ¿no? No por el hecho de que veamos una intervención novedosa. Permítanme un momento porque uno de sus compañeros me está mandando. Ok. No sé si es de este grupo o si es de otro grupo, y no quiero poner en evidencia su situación. Entonces, si está aquí en estos momentos este alumnito que en este momento me está mandando mensajes, déjame terminar la clase y te contesto al final. Si no está este alumnito en este momento, pues ya ahorita yo me comunico con él. Ok. Continuamos, chicos. Debemos de saber si es que realmente se debe de aplicar a nuestro pacientito, porque muchas de las veces he visto alumnitos que quieren realizar ciertos procedimientos que no han realizado antes, que están en su servicio social, que están en sus prácticas y demás, y muchas de las veces dicen, ay, bueno, pues es que yo nunca he colocado una sonda Foley. Vamos a ver qué paciente se deja, vamos a ver qué pacientito por ahí anda medio inconsciente, y y le colocamos una sonda, ¿no? No, chicos, o sea, si realmente el paciente no requiere de que se le coloque una sonda, pues no tenemos por qué colocarse. O sea, yo sé perfectamente que muchas de las veces queremos hacer procedimientos o protocolos que con anterioridad no hemos realizado. Sin embargo, sí debemos de tener la conciencia de que a menos que sea realmente necesario, debemos de realizar este tipo de intervenciones, este tipo de prácticas, ¿no? La cuestión del costo-beneficio, de la beneficencia, se le conoce el valor de la beneficencia. No debemos de actuar simplemente por actuar, debemos de realizar procedimientos que si de alguna manera van a perjudicar al paciente, que sea mayor el beneficio que la afección. Un ejemplo claro de esto tenemos el uso de métodos anticonceptivos. Sabemos perfectamente que si una mujer o un varón llegan y nos piden métodos anticonceptivos o de planificación familiar, pueden presentarse algunos signos o algunos síntomas, principalmente en las mujeres por el uso de métodos hormonales. Sabemos que puede haber cambios de humor, que puede haber alteraciones en el ciclo menstrual, que puede haber acné, que puede haber cefalea, que puede haber náuseas, que puede haber vómitos o cosas por el estilo. Sin embargo, sabemos perfectamente que el mayor objetivo de un método anticonceptivo
es lograr que la persona no quede embarazada durante el tiempo que ella decida utilizar este método anticonceptivo. Además de que sabemos perfectamente que con el uso de algunos medicamentos podemos llegar a reducir los síntomas que podemos presentar con el uso de métodos anticonceptivos. Entonces, a menos que sea realmente necesario, debemos de realizar nuestras intervenciones de enfermería. El cuarto paso consiste en integrar el contenido de nuestra experiencia y lo que la persona prefiere o acepta, ¿no? Lo que mencionábamos en cuestión de la religión y en cuestión de preferencias, chicos. Hay algunas veces que tenemos pacientitos que no tanto por cuestiones religiosas, sino simplemente porque no lo quieran. Tenemos pacientitos que ya necesitan alguna intervención quirúrgica y que ellos dicen, no, yo no me quiero operar. Es que si me abren, yo ya no voy a volver a ser la misma persona. Es que si me abren, yo nunca me voy a recuperar de eso. Es que si me abren, yo ya no voy a estar completo. Sí, y tratamos de explicarle a nuestro paciente que es la mejor opción, que es la mejor alternativa, que sería el mejor paso para sus cuidados y para su salud, pero aún a pesar de ello, hay pacientes que por su propia decisión dicen, no, yo no quiero. Debemos de saber respetar este tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros sepamos que es la mejor decisión para ellos, si ellos dicen no, debemos de respetar sus decisiones y sus criterios. Y lo mismo pasa con cuestiones religiosas, chicos. Ahí sí, recomendación sería que estudien al menos qué intervenciones no permiten ciertas religiones. A lo mejor no que se vayan de lleno a estudiar todas las religiones del mundo, ¿no? Pero que si ustedes viven en zonas donde viven muchos mormones, por ejemplo, bueno, pues vamos a ver qué intervenciones médicas, quirúrgicas o de enfermería no permite la religión mormona, o la religión católica, o la religión cristiana, o la religión de los testigos de Jehová. Depende esto tiene que ver más que nada en el área o el entorno en el que se desarrollen. Sí puede llegar a presentarse la situación en la que llegue un extranjero y pues se tenga que internar, se tenga que hospitalizar y no conocemos nada absoluto, pero pues sí sería como que de manera muy express investigar qué es lo que no permiten estas religiones para evitar realizar alguna intervención que nos pueda llegar a meter en algún problema, chicos. Hay muchísimas religiones o hay muchísimas personas que usan muchísimo estos collarcitos con ciertas indicaciones, ¿no? Y nos facilita bastante el trabajo. Por ejemplo, la indicación de no reanimar. Si ya de plano dice esta indicación de no reanimar, perfecto. Él ya tomó su decisión, tenemos indicaciones de que si entra en paro cardiorrespiratorio, no debemos de hacer RCP. Y cosas por el estilo, chicos. Hay muchas decisiones que aparentemente para nosotros no son las más correctas, pero pues ni modo. Es muy importante que comprendan que esto se entiende por evidencia. No es simplemente una opinión, no es lo que dice una persona sin respaldo, no es lo que se lee en cualquier lugar. La evidencia científica está formada por resultados de investigaciones serias, realizadas con métodos correctos, revisadas por otros expertos y publicadas en medios que están realmente reconocidos o que son de medios oficiales. Entre las fuentes más confiables se encuentran las guías de práctica clínica, las revisiones sistemáticas de literatura y artículos de investigaciones publicados en revistas reconocidas de enfermería y ciencias de la salud. La enfermería basada en evidencia nos ayuda a mejorar la atención, a reducir errores, a dejar de hacer cosas que no sirven o que puedan ser dañinas y a avanzar como profesionalistas. También nos permite decir con seguridad, lo hago de esta forma porque la ciencia que ha demostrado es la mejor manera de cuidar a la persona. Por el contrario, cuando no buscamos evidencia, no corremos el riesgo llegamos a correr el riesgo de seguir haciendo prácticas antiguas, innecesarias o incluso peligrosas sin saberlo. Es por eso que la costumbre nunca debe de estar por encima del conocimiento demostrado. Chicos, ¿qué práctica ustedes consideran que seguimos haciendo y que es innecesaria? No se les ocurre. Dañar a los pacientes. No, sí es Dañar a los necesario. pacientes. No, sí es necesario por cuestiones de higiene.
Pero yo considero que no. O sea, no le va a pasar nada a un paciente si no lo bañamos un día. Bueno, a lo mejor un día no tendría como que tanto riesgo, si podemos omitirnos el baño una vez, pero Ajá. sí, sí es necesario, porque principalmente el hecho de no bañarnos puede generar acumulación de virus y bacterias. Es como el lavado de manos. Si tú no te lavas las manos, ¿qué es lo que va a pasar? Tus manitas van a estar llenas de virus y bacterias y sobre todo si estás en contacto con más personas o con más pacientitos. Adelante, Elvira. El baño de artesa, profe. ¿El baño de qué? Artesa por hipertermia en los niños. Cuando es muy intenso, sí. O sea, Bueno, pues cuando es muy intenso, pero ya ahorita hay mucho antiepiléptico, pues sí, cuando es una febrícula o cosas por el estilo, pues incluso nada más los fomentitos, ¿no? Ayudan a bajar la temperatura. porque, A ver, profa, es que o sea, hay más riesgo de complicarse, o sea, hay más riesgo de maleficencia que de beneficencia. sí, efectivamente, ya cuando llegamos a unos extremos mayores, pues sí, no queda de otra, ¿no? Pero pues cuando es algo leve, cuando la temperatura, cuando la fiebre, pues realmente todavía es leve, por así decirlo, pues no, realmente no lo veo tan necesario. Adelante, va. Buenas tardes, maestra. A mí me parece lo que es la punción periférica, que la quieren que se esté cambiando cada tercer día, cuando pues en realidad ya se ha mostrado que es nada más cuando tenga alguna infiltración, cuando moleste al paciente, cuando haya una flebitis, etcétera. Aquí en mi unidad pues todavía se requiere que exactamente cada tercer día se cambie. Y otro sería lo que es la higiene cuando hay sondas vesicales, que se haga por turno, o sea, 3 veces al día. Cuando está demostrado con simplemente con la higiene, que sería el baño, con eso es suficiente, ya que si lo realizamos 3 veces al día, corre más peligro de que pueda contraer alguna infección. Sí. Bueno, sí, a ver, su compañera Andrea nos dice, la administración de medicamentos es en muy poca dilución, como los antibióticos. Sí, luego muchas de las veces lo que les mencionaba yo, ¿no? La falta de práctica o de conocimientos en cuestiones de farmacología y dilución, aforación y colocación de medicamentos hace que se cometan muchos errores. La falta de equipo de protección personal por decisión. Sí, luego hay compañeros que de plano ni cubrebocas quieren llevar y se les dice así de que, a ver, estamos en una unidad clínica, comprende que estamos expuestos, sí, no lo entienden. Adelante, Lore. Por ejemplo, maestra, bueno, lo que comentaba la compañera, tanto como la venoclisis, realmente el cambio o más bien la realización de curación en la colocación de un catéter venoso central, que normalmente nos dice la norma que se debe de hacer a la siguiente 24 horas, pero muchas veces cuando se hace ese cambio, hay fuga, inclusive salida de sangre, Ujú. y nos obligan de alguna manera o cierta manera en los centros de trabajo a que se debe de realizar un cambio, una curación diaria. Para mí es innecesaria mientras la paciente siga. ¿Por qué? Porque probablemente tengan los tiempos de coagulación muy elevados, que eso no nos va a permitir que haga una hemostasia. Aquí, de hecho, ya se está intentando demostrar de manera científica y que se va a cambiar esta norma, que el catéter periférico se deba de cambiar una vez por semana. Ya no cada día, ya no cada tercer día, sino cada semana. Esto, número 1, va a reducir costos en cuestión de material. Número 2, va a evitar muchísimo sufrimiento a nuestros pacientitos y dolor. Número 3, se van a prevenir bastantes errores. Y número 3, nos comentan que si el paciente tiene una permeabilidad correcta en lo que es el área de punción, no hay ningún inconveniente. Mientras que el catéter no llegue a taparse, no llegue a realizar alguna ponchadura de venas o cosas por el estilo, si la vía se encuentra permeable, se puede cambiar hasta una vez por semana. Esto todavía no es oficial, ¿eh?
no solamente del central, también del periférico, porque nos comenta Andrea que este es del central, ¿no? No, se está tratando de buscar que el periférico sea el que o sea, todavía no está demostrado y todavía no es oficial, pero se está intentando buscar esta investigación. Adelante, Mauricio. Hola, buenas noches. También podría ser la limpieza de heridas simples con antisépticos agresivos. Eso también se podría pues ya quitar porque también pues el usar alcohol o lo que también es la iodopovidona, pues creo que eso también hace que pues se retrase la cicatrización, ¿verdad? Ujú. Sí, muchas de las veces, si vemos que la herida está limpia, que no está expuesta, que no está supurando, que no tiene enrojecimiento, que la temperatura no es elevado, basta con tener una ventilación correcta para que la cicatrización de heridas superficiales es más que suficiente, ¿eh? Adelante, Claudia, y después leemos los mensajitos porque ya vi que tengo otros mensajitos de su compañera Guadalupe. Sí, maestra, a nosotros acá en nuestra unidad sí nos tienen permitido el cambio de la venoclisis o dejarlo pues durante los días, siempre y cuando sí tenga permeabilidad y más aún en los adultos mayores. Y más todavía que ahora ya no nos están permitiendo la fijación con cinta adhesiva, maestra. Ahora ya estamos usando puro Tegader, no sé si lo conozcan. Entonces Ujú. ese trae como puro, o sea, el pegamento más, pues más fuerte, pues. Y a la hora de retirar, lo que son en adultos mayores, por la fragilidad de la piel y las personas que tienen más vello, es un sufrir para retirárselo. Entonces nosotros sí estamos autorizados para dejar el catéter por varios días, tomando en cuenta que sí siga permeable, aunque ya haya caducado la fecha. Ay, ¿en dónde trabajas? Que te dejan, bueno, que tienes el recurso suficiente para usar Tegradem. Y Aquí nosotros no, somos aquí, de puro pegadero, maestra. Nosotros somos de aquí del estado de Chihuahua, en la ciudad de Parral, a sus órdenes, Clínica ISSSTE. ay, con razón. No, aquí en mi pueblo, si nos dan cinta micropor, agradecemos. Que la maestra. No, hombre, sí. En muchas de las ocasiones, pues nos toca trabajar con lo que hay, ¿no? Vamos a leer los mensajitos y posteriormente escuchamos nuevamente a su compañero Mauricio. Ok, vamos a ver. Dice Guadalupe, dice, ay, ya perdí el mensaje, ajá, bajar rápidamente la presión arterial sin antes valorar. Sí, es que muchas de las veces, no comprendemos que hay daño en los órganos diana y nada más queremos bajarla. Cuando tenemos una crisis hipertensiva, nada más es así de que viene con crisis hipertensiva, dale rápido su captopril y canalícenlo. Y, no, a ver, bueno, ¿por qué? ¿Por qué motivo, por qué razón viene con esa crisis hipertensiva? O sea, sí va a ser un poquito más tardado, pero considero que sería como que lo más apto, lo más recomendable, ¿no? Eva nos comenta, no, acá nosotros compramos nuestro material si no queremos batallar. Igual nosotros no te puedes, o sea, no voy a decir que todo, me voy a decir, ah, no, pues en mi trabajo yo soy la heroína y me compro todo el material. No, pero entre nosotros, entre los compañeros y yo, si nos hace falta por ahí algún pequeño material, pues decimos, ah, pues bueno, lo vamos a donar para evitar complicaciones o estar batallando con el material que se nos brinda. Janet nos comenta algo que no es en pacientes, pero que hace el personal de enfermería, podría ser recapturar agujas después de que las utilice. Sí y no, es que en ocasiones realmente no tenemos forma de desechar las agujas de forma correcta. Yo lo que hago para reencapuchar alguna aguja es la dejo sobre una superficie, de preferencia planita, y ya voy ahí colocando mi aguja y hasta que ya veo que está introducida mi aguja a más del 50% y ahora sí termino de ahí mismo sobre la superficie planita, coloco mis deditos sobre el taponcito y empujo la agujita para que quede ya colocada. De preferencia, chicos, no hagan esta de que con una mano tienen el capuchón y con la otra la aguja y ahí atinarle, porque sí puede llegar a suceder algún accidente de que se pincha.
A lo mejor si la aguja es nueva, no hay tanto problema, perfecto, pero si ya la utilizaron en algún pacientito, pues ni modo, chicos, toca la de hacerse estudios, análisis y revisión. Helen nos comenta, maestra, díganos qué seguimos haciendo. ¿Cómo que qué seguimos haciendo? Pues ahorita estamos dando participaciones. No, o sea, es que usted dijo, ¿qué seguimos haciendo? Eh, aún, Ah, ¿no? no, O sea, pues, ¿qué es, o sea, qué es la actividad? no, pues realmente son muchas, o sea, era una participación, era una pregunta, o sea, ¿ustedes qué creen que hacemos nosotros mal, no? O sea, por ejemplo, desde mi punto de vista personal, una acción que me tiene muy traumada y que la vez pasada se las mencioné y que yo considero que sigue estando mal, el uso de la cofia. Yo realmente la considero realmente innecesaria y les puedo decir que a lo mejor yo podría aportar una cofia muy bonita y que a lo mejor yo sé perfectamente que me va a traer mucho reconocimiento, pero no la uso, chicos. Yo, desde mi punto de vista personal, la coffee es únicamente un accesorio lleno de bacterias, lleno de virus, porque realmente, seamos sinceros, chicos, la cofia es muchas de las veces la parte del uniforme que menos solemos lavar. Siendo realistas, o sea, yo entiendo perfectamente que va a salir por ahí nuestra compañera que nos diga, no, maestra, yo sí la lavo todos los días, cada vez que la uso, sí, pero ¿cuántas cofias vas a ocupar? Y aún así, aunque diario la laves, hay virus, hay bacterias que ni con la lavada se quitan. Ok, vamos a escuchar a su compañero, ay, se me fue el nombre de su compañero, Mauricio. Mauricio quería darnos una participación. Ya había participado, ya dijeron lo que quería decir. Bueno, que conste que yo no te ignoré, ¿eh? Yo sí quiero que me participen. A mí sí me gusta que participen ustedes. Escuchamos entonces a Claudia. Claudia, No, maestra, se me ¿estás quedó ahí? arriba la manita, pero de todos modos quería comentar. Nosotros tampoco ya no la usamos, maestra. Está considerado un FOMITE, se llama, que es transportador de microorganismos que pueden uno transportarlos y propiciar infecciones, Sí, lejos precisamente de que por lo nos que venía. usted dijo, porque no se lava, no se desinfecta de forma adecuada. Entonces nosotros sí ya tenemos mucho tiempo que no la usamos. Aquí todavía se utiliza y yo, desde mi punto de vista personal, considero que únicamente es para marcar diferencias de rangos y sentirse superiores y demás. Y le digo, o sea, para mí, si yo usara cofia, estaría súper decorada mi cofia con muchas rayitas y demás, pero la neta no, yo no soy de esas. Adelante, Helen. Pues lo mismo, maestra, nosotros sí nos obligan a usarla, incluso va la supervisión, la que sea federal o estatal, y nos obligan a usar la cofia, a pesar de que a todos se nos atora, hay gente que tiene dolor de cabeza, o sea, eso ni a las supervisoras, ni a la jefa, ni a las supervisoras a nivel federal o estatal les interesa. Ellos nos quieren con cofia. Si yo soy del Hospital Pediátrico de Coyoacán, y nosotros seguimos usando cofia, si no la usamos, nos hacen nuestro anecdotario y nos hacen la recomendación, nuestra sugerencia, y a ellos no les importa nada más que traigamos la cofia en la cabeza. Vénganse para acá, yo hago supervisiones y no les pido cofia, ¿eh? Yo si no la regaño de la cofia. Sí. Adelante, Guadalupe. Ah, disculpe, profe. El uso de las tiras horarias, profe. Sí y Bueno, no es hay, que bueno, desde un punto de vista personal, yo considero que sí y no, porque muchas de las veces hay pacientes que dicen, bueno, pues una vez que me acabe yo mi suerito, voy ya me van a dar de alta, ya me van a dejar salir y le abren al gotero, le abren a la llave de nuestro equipo de venoclisis, regresas y ya se lo acabó. Y si a lo mejor no te ha dado tiempo de revisar las notas de la compañera anterior, que es la que puso la vía, chin, dices, bueno, pues le colocamos otro.
creyendo que ya se lo acabó simplemente porque el paciente le abrió a la vía. Adelante, Mauricio. Ya después escuchamos los mensajitos y continuamos con la clase. Otra maestra o compañeros que también puede ser el afeitar la zona quirúrgica de forma rutinaria, porque pues ya que pues ahora sí que se sabe que cuando se hacen microcortes con el rastrillo, pues antes se rasuraba cuando se rasura la zona quirúrgica, pues esos microcortes pueden acumular bacterias y puede hacer el aumento de riesgo de alguna infección, ¿verdad? Sí, sí, y un claro ejemplo es cuando se realiza un parto, ya sea natural o cesárea. Yo no entiendo por qué rasuran a las mujeres cuando va a ser una cesárea. A lo mejor por cuestiones de comodidad del que está teniendo el parto, a lo mejor dicen, bueno, pues para que se visualice mejor, etcétera, etcétera, pues vamos a rasurar la zona vaginal. Pero cuando es cesárea, ¿por qué? ¿Realmente no es necesario? Pues si una cesárea vamos a hacer una incisión quirúrgica, vamos, ya sea la famosa cesárea del bikini o la abdominal, para cualquiera de las dos, pues no va a llegar a la zona vaginal. No le veo mucho sentido a estar rasurando. Otro de los puntos que yo también considero muy importantes es cuando hacemos el vendaje quirúrgico de la zona de las extremidades inferiores. Lo considero innecesario cuando no es con venda compresiva. O sea que realmente nada más tenemos nuestra vendita de tela normal y realizamos el vendaje, porque pues, realmente no va a ser la función correcta. Si somos bien sinceros, este procedimiento únicamente es correcto cuando tenemos venda compresiva o venda elástica. Si vendamos nosotros de manera normal va a perjudicar más de lo que beneficia, pero eso sí, a nosotros nos mandan a hacer vendaje y lo debemos de hacer. Pues ni modo. Claudia nos dice, nosotros ya no la usamos, es contaminación. Sí, pues qué bueno que ya no nos dejan, que ya les dijeron que es contaminación más de lo que se usa. Andrea nos comenta, también la multipunción con el mismo catéter. Sí, o sea, yo no entiendo por qué si ya contaminaron ese catéter, vuelvan a ocupar el mismo y a volver a puncionar. No, pues si incluso en las mismas inyecciones nos dicen, una vez que ya puncionaste, ya no puedes volver a puncionar con la misma. Ya debes de cambiar tu catéter o tu aguja o lo que sea que vayas a realizar el procedimiento. Eva nos comenta, acá la mayoría ocupamos plastificada para poder desinfectar, pero aún así, o sea, aunque tú la limpies, aunque tú la laves, va a dejar de ser, a menos de que la metas a esterilizar a selle, o que la metas a tu, ¿cómo se llama? A tu líquido CRIT, no creo que realmente quede bien desinfectada con una lavada. Y claro ejemplo está en que hay investigaciones que dicen que nuestros propios uniformes quirúrgicos están llenos de virus y bacterias si no son lavados de manera correcta a ciertas temperaturas, altas temperaturas, porque hay virus, hay bacterias que sobreviven a la temperatura del agua fría. Entonces, si bien sí hay microorganismos que se van a morir mediante nuestro lavado, sí, pero va a haber virus y bacterias que van a resistir esa lavada y va a seguir lleno nuestro uniforme de virus y bacterias. Entonces, sea plástica o sea de tela, la cofia es un centro de bacterias. Claudia nos dice, es un objeto inanimado que contaminación de microorganismos patológicos puede transportar o proporcionar infecciones asociadas a la salud. Sí, efectivamente. Janet nos dice, las hojas de enfermería también, jajaja, estaría mejor hacerlo todo con tecnología para mi punto de vista, estaría mejor usar, bueno, es que esto ya tiene más que ver con, número uno, con la educación de las enfermeras. ¿Por qué? Porque seamos sinceros, tenemos enfermeras que ya son un poquito mayores y que se les complica mucho el uso de la tecnología. Entonces, por comodidad, como que se sigue usando experiencias, etcétera, 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 ¿no? Y número dos, a lo mejor no tienen el conocimiento suficiente para el uso de las tecnologías. A lo mejor sí tendríamos mejores resultados y de hecho es la nueva intervención que se está tratando de realizar. No sé si a sus estados ya está llegando, pero al menos en mi estado ya está el famoso expediente virtual. ¿Cuál es la intención del famoso expediente virtual? Que cualquier persona, cualquier médico, ya sea que te encuentres de vacaciones, ya sea que te tuviste que mudar o cosas por el estilo, cualquier médico, cualquier personal de la salud pueda tener acceso a tu información, a tus antecedentes en cualquier lugar del país, si es que tú así lo deseas.
César, adelante. Maestra, sobre lo relacionado con eso de la COFE, yo creo que también, yo creo que los médicos son una gran carga de bacterias, de gérmenes, porque ellos, bueno, al menos acá nosotros trabajamos, los doctores van de un hospital a otro con las mismas batas y con los mismos quirúrgicos, maestra. Entran a un hospital, entran de uno a otro, o sea, sí es muy, o sea, es muy, ¿cómo le puedo decir? Simplista que nomás a las enfermeras se nos llame la atención por ese tipo de casos, ¿me entiende? Y al No médico, solo, no solo los médicos, o sea, sin duda nosotros, el gremio de enfermería, somos los más regañados. O sea, yo sé perfectamente que somos los más regañados, a los que más nos llaman la atención y demás, ¿no? Pero seamos sinceros, chicos. Todo el personal de salud somos un riesgo desde que llegamos. Hay algunos países, esta acción todavía no se implementa en México, tristemente, pero hay muchos países donde tú no tienes permitido llegar con tu uniforme puesto. Y sería lo más correcto. ¿Por qué? Tan solo yo que me tengo que trasladar durante 2 horas de mi casa a mi trabajo, ya agarré la combi, ya pasé por el señor que acaba de salirse a correr, ya me pegaron el sudor, ya me pegaron los virus que vienen en la combi, y ustedes creen que realmente yo voy a llegar limpia y desinfectada a mi centro de trabajo? No, somos un centro de gérmenes, somos un centro de virus, toda nuestra ropa, nuestro uniforme y demás, desde el momento en el que salimos a la calle, desde el momento en el que nosotros salimos desde nuestra casita con nuestro uniforme, somos un centro de virus y bacterias. Es la triste realidad. Lo más correcto y que se realiza en otros países es que los uniformes médicos, uniformes quirúrgicos, se deben de lavar a vapor a altas temperaturas, como el instrumental quirúrgico en selle, con la intención de eliminar la mayor cantidad de virus y bacterias, y el uniforme tú llegas a colocártelo en tu unidad. Tú llegas, te das un baño, porque hasta con eso no te permiten entrar si no te bañas, entonces llegas, te das tu baño ahí en tu unidad y te colocas ahora sí tu uniforme quirúrgico y tu equipo de protección personal para que ahora sí puedas andar dentro de la clínica y ahora sí puedas andar estéril. Pero si somos sinceros, aquí en México, desde que salimos de nuestra casa andamos portando nuestro uniforme y pues es la triste realidad, nos andamos contaminando en todo el camino. Así, por muy corto que sea el camino de cada enfermero o de cada médico de su casa al trabajo, ya lo contaminó. Ok, vamos a ver. Claudio nos dice, la cuestión de la rasurada acá también queda eliminada en el caso de las que van a parto. Se considera violencia obstétrica. Sí, sí, porque realmente no es necesario el rasurado. O sea, no hay ninguna beneficencia. La única beneficencia es que el médico puede ver mejor la zona vaginal y puede estar viendo como que un poquito mejor, pero aún así no es como que por muy velluda que esté una señora, por mucho vello púbico que tenga una señora, no, o sea, realmente la zona de los labios no está tan saturada de vello. Está más saturado lo que es la zona del monte de Venus, pero pues realmente en el monte de Venus no está saliendo el bebé. De ahí no va a salir de la zona vaginal, pues no tiene mucho caso el rasurado. Bueno, desde un punto de vista personal, ¿no? Dice, y en el caso de otro tipo de cirugía, se demostró que el uso de rastrillos causan microcortes en la piel y que estas heridas acumulan bacterias y aumentan el riesgo de infección. Sí, justamente lo que nos decía tu compañero, ¿no? Andrea nos comenta, si solo en el tiempo de COVID pasó eso de llegar de civil, sí. No en todas partes, ¿eh? Porque a mí me consta que en muchos estados era así de que desde que sales de tu casa sales uniformado y punto, a pesar de que era COVID. Dice Eva, cierto, a nosotros nos exigen en el quirófano llegar con uniforme blanco y cambiarnos en el quirófano al llegar al área y cambiarnos al salir. Y los médicos hasta sin botas entran y con uniforme quirúrgico con el que llegan de su domicilio. Sí, y me consta en mi trabajo, a mí, por ejemplo, médicos, psicólogos, odontólogos, lo que sea que tengan en cuestión de su trabajo, llegan de civiles.
Ah, pero no fuera enfermería, porque luego nos dicen, ¿y dónde está tu uniforme? No, y dejen de eso. A mí se me ocurrió la magnífica y grandiosa idea de ir con uniformes de colores y me regañaron. Y ya solamente puedo tener, solo me permiten ir con uniforme de campo o quirúrgico. Pero pues ni modo, parte de la chamba, chicos. Continuamos con nuestra clase. Muy bonitas sus participaciones, la verdad, me gusta que participen de esta manera, chicos, porque se me hace como que más dinámica y menos pesada la clase. Ok. Ay, Dios. Se me olvidó por ahí hay un temita. No está aquí apuntado. Pero bueno, se los voy a mencionar. No está mi imagen, pero se los voy a mencionar. Vamos a ver morfofisiología en los sistemas que regulan el medio interno del organismo humano. Antes de abordar los cuidados de la hipertensión arterial, es indispensable comprender cómo es que el cuerpo mantiene estable su medio interno. El cuerpo humano está formado por miles y millones de células que viven bañadas por un líquido. Para que estas células vivan y funcionen bien, ese líquido debe de mantener siempre condiciones muy estables, que son temperatura adecuada, calidad correcta de agua y condiciones y sales y niveles aproximados de oxígeno y dióxido de carbono y concentración apropiada de nutrientes y sustancias de desechos. A esta estabilidad se le llama como equilibrio interno o homeostasis. Cuando este equilibrio se llega a romper, aparece una enfermedad. Y cuando ésta más se aleja de lo normal, más grave se suele volver el estado de salud. Existen 3 sistemas de trabajo de forma coordinada como las grandes reguladores del equilibrio interno, que son el sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema renal. Para ello vamos a conocer cada uno y cómo es que se relacionan entre sí. El sistema endocrino está formado por un conjunto de glándulas ubicadas en distintas partes del cuerpo. Estas glándulas producen sustancias llamadas hormonas, que se liberan en la sangre y viajan hasta llegar a los órganos o tejidos que deben de regular. Las hormonas funcionan como mensajeros que dan instrucciones para mantener el equilibrio. Regulan el crecimiento, el gasto de energía, la cantidad de agua y sales, la respuesta ante el estrés y las funciones reproductivas. En lo que nos ocupa hoy, las hormonas participan de forma muy importante en el control de la presión arterial. Posteriormente tenemos el sistema nervioso. Este es el centro de control y comunicación del cuerpo. Está formado por el cerebro, la médula espinal y los nervios, que se extienden por todo el organismo. Reciben información constante de todo el cuerpo, la procesa y envía una respuesta rápida para corregir cualquier tipo de cambio. Funciona de forma semejante a un termostato. Si algo se aleja de lo normal, ordena acciones para devolverlo a su valor adecuado. Por ejemplo, si detecta la presión baja o sube, esta envía señales al corazón y los vasos sanguíneos para corregirla en cuestión de segundos. Posteriormente tenemos el sistema renal. Los riñones son 2 órganos ubicados en la parte posterior del abdomen. Tienen la función reguladora fundamental, pues filtran la sangre, deciden cuánta agua y cuántas sustancias conservar o eliminar y formarla en orina. De esta manera se controla directamente el volumen de líquidos que hay en el cuerpo. Si hay exceso de líquido, se elimina más agua. Si falta, conserva el agua. Esto influye de manera directa sobre la presión arterial, porque cuanto mayor sea la cantidad de sangre circulante, mayor será la presión que ejerce sobre las paredes de los vasos, formando 3 sistemas, lo que forma 3 sistemas que trabajan juntos. Por ejemplo, vamos a imaginar por un momento que la presión arterial sube por encima de lo normal. ¿Qué es lo que ocurre en el cuerpo? El sistema nervioso detecta ese aumento a través de los sensores ubicados en las arterias, envía señales al corazón para que lata con menos fuerza y los vasos sanguíneos para que se ensanchen y dejen pasar a la sangre con menor resistencia. Al mismo tiempo, se envía un mensaje al sistema endocrino para que reduzca la producción de hormonas que reintegren el agua.
y el sistema renal recibe indicaciones de eliminar más agua en la orina, lo que va a reducir así el volumen de la sangre circulante. Todo esto ocurre de manera automática y coordinada para poder devolver la presión a su valor normal. Por el contrario, si la presión llega a ser baja, se activan mecanismos opuestos. El corazón late con mucha más fuerza, los vasos se estrechan, las hormonas ordenan retener el agua y los riñones reducen la cantidad de orina. Como pueden ver, el equilibrio se mantiene gracias a la acción conjunta y coordinada de los tres sistemas. Si alguno de estos llega a fallar, el cuerpo pierde la capacidad de regularse y aparecer alteraciones como la hipertensión arterial, que estudiaremos a continuación, chicos. ¿Se sabían estos datos, chicos? Yo digo que sí, ustedes son expertos en la materia. ¿No? ¿O sí? Hijo, ya me abandonaron la clase. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, maestra. Ah, bueno, como son bien inteligentes, Aquí estoy, maestra. quiero suponer que me van a sacar todos 10 en la materia, puro 10. Para que me diga control escolar, pues, ¿te vendiste o qué pasó para que todos sacaran 10? Bueno, Y yo, no sé, maestra, corríjame, lo poco que entiendo en cuanto a la evidencia, todo lo tengo que fundamentar literalmente con hechos científicos, no lo que yo creo, aunque en parte seamos conscientes y realistas, que literalmente, pues sí, por ejemplo, en una hipertermia, lo mejor es por medio de calentamiento, digo ujú, de hipotermia, perdón. sí digo, Lo ujú. lo tengo que cubrir para poderlo calentar por medio de frazadas, no sé, un vendaje para que guarde calor y cuestiones así. Para mí, eso es importante. Mas, sin embargo, como dice, se tiene que trabajar de acuerdo a lo que se tiene y de acuerdo a lo que nos indican también. Sí, pero aquí debemos de tomar en cuenta varios factores. ¿Por qué? Porque si tú intentas subir la temperatura de tu paciente de manera muy express, lo que vas a provocar es un choque térmico. Entonces, sí, primero debemos de analizar la situación en la que se encuentra tu paciente y si es candidato a que estas acciones le van a ayudar a favorecer su salud, a aumentar su temperatura de forma progresiva y no tan drástica, adelante. Exactamente, tiene que ser gradualmente, no nada más. Ah, bueno, pues nos llegó un paciente con hipotermia, métalo al agua caliente para que rápido suba su temperatura. Pues no, no debe. Como bien lo dice su compañero César, debe ser de manera progresiva. Adelante, va. Maestra, disculpe la tardanza, nada más para avisarle que es que se tronó un transformador aquí en mi colonia y no tuve luz, por eso voy llegando tarde, pero presente, disculpe, nada más eso, apenas voy llegando. Chicos, una de mis normas de clase es que yo no les pido explicaciones. Si ya Ah, no, entraron, yo los dejo entrar, no tengo ajá, ningún inconveniente, pero no quiero ajá, explicaciones como estas. ok, gracias. Pues bien, chicos, vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a comenzar con lo que es cuidado de enfermería en hipertensión arterial. Vamos a ver otras patologías, sí, pero al menos hasta el día de hoy vamos a ver nada más cuidado de enfermería en hipertensión arterial. ¿Va? Primero que nada, para saber cómo vamos a cuidar la hipertensión arterial, debemos de saber qué es lo que es la hipertensión arterial. Entonces, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias al circular.
Se mide con dos valores, la presión sistólica, que corresponde al momento en que el corazón se contrae y empuja la sangre, y la presión distólica, que corresponde al momento en el que el corazón se relaja entre un latido y otro. En una persona adulta y sana, la presión se mantiene habitualmente por debajo de 120/80 milímetros de mercurio. Se considera hipertensión cuando de forma sostenida y en condiciones adecuadas de reposo, la presión es igual o mayor a 140/90 milímetros de mercurio. ¿A qué nos referimos esto, chicos? Que si nuestro paciente llegó de momento corriendo y le tomamos la presión, por obvias razones, va a estar elevada y no vamos a tener una medida correcta. Entonces, siempre, chicos, que vayamos a recibir a un paciente, si es un caso de urgencia, pues sí, se le debe de tomar la presión al momento, ¿no? Sin embargo, si es un pacientito que acaba de llegar y que nada más se quiere tomar su presión, lo recomendable es mantenerlo en reposo durante al menos 15 minutos. Esto con la intención de que no sabemos en qué condiciones llegó, no sabemos si venía correteando la combi y se alteró, no sabemos si por ahí alguien llegó a espantarla de que casi chocan y la presión arterial se le subió. Entonces, llega, ok, esperamos unos 15 minutitos para tomarle su tensión arterial. A lo mejor lo que está en la sala de espera y se relaja y demás, es más que suficiente. Pero siempre sí en reposo, chicos, no, nada de estar adelante, Andrea. Ay, Más perdón, que enciende tu micrófono. permite el micrófono. Según la nueva guía, maestra, no sé si, bueno, había investigado y era arriba de 130/80, que estaba ya marcado como que ya a partir de esa presión había daño en los órganos, o todavía se está manteniendo ahorita arriba de 140/90. Bueno, hasta donde yo sé es 140/80, pero déjame te investigo. En ocasiones mi desactualización de información me hace cometer estos errores, pero te lo investigo de fuentes oficiales y te lo confirmo mañana. Me encanta que mis alumnos me pongan esos retos. Gracias. Sí. Adelante, Eva. Maestra, sí, creo que la nueva reclasificación ya cambió, ya se maneja entre 130/80, ya se puede manejar como una hipertensión elevada, ya se cambió la reclasificación. De hecho, sí, como que bajaron las cifras. Ajá, bajaron como que las cifras como para agarrarlos de como más temprana, para que cuando ya estén, como ya en 140 o 90 ya estaban como ya había empezado a daño a órgano blanco y esas cosas. Sí creo que cambiaron la reclasificación ahora en el 2025. Ajá. Bueno, si ya tienes un paciente con 180/80, yo considero que ya tiene por ahí hasta incluso daño orgánico. Sí, ajá, sí, ya, y también cambiaron, ya no son emergencias hipertensivas, ahora se llama hipertensión etapa 1, etapa 2, y así, hipertensión severa, ya cambiaron también eso. Ah, claro, César, puede eso haber está, hipertensión severa con me daño órgano comentaba eso. blanco y sin daño órgano blanco, así lo mismo. Ok. Ay, Nos espérate, comenta no tengo César, una para señal. diferentes edades. Sí, aquí ahorita estamos hablando de un adulto, obviamente, pero no es lo mismo la tensión arterial que maneja un adulto mayor que un adulto, que un adolescente, que un niño, que un pediátrico. Ahorita estamos poniendo los parámetros normales en un adulto mayor. Digo, en un adulto, perdón. En un adulto adulto sano, mayor, ok. nada más. No, adulto sano, adulto ok. nada más. Adulto mayor ya es cuando son ancianos. Sí, de hecho cambió ya también el cómo, cambió la manera de cómo detectar las hipertensiones. Creo que ya son de diferente forma, ya son 2 tomas en la mañana y en la tarde, a la misma hora, por ciertos días, 7 días, creo que son 7 o 10 días, para ya detectar un paciente o declararlo hipertenso. Antes era una vez al día a la misma hora. Ya las alteraciones hipertensivas ya no es emergencia hipertensiva, ya no es urgencia hipertensiva, ya se globalizó en crisis hipertensiva.
Ok, adelante, Claudia. Sí, maestra, sobre lo mismo, hay algunos artículos que hablan que la presión normal viene siendo 110/70 porque dice que arriba de 120/80 ya está elevada, de 120/129 ya es elevada, y la normal es menos de 120/80. O sea que ya pasando Sí, de pues, 110/80 ya se considera pues elevada. sí, pues es lo que acabamos de mencionar, que de 120/80 para abajo es considerada normal. Bueno, igual no tan abajo, ¿verdad? Pero estamos hablando de la cuestión hipertensiva. Entonces, si es de 120/80 para abajo, normal. Si es de 120/80 para arriba, ya se le considera hipertensión. Adelante, Mauricio. Sí, claro, acerca de todo esto, creo que también, bueno, no, dependiendo del paciente, y ahora sí, como estamos hablando de las edades y todo, pero también, también cabe mencionar que no todos van a tener, bueno, está clasificado así, por como ya está puesto ahora sí que los niveles de cuando ya es, hipertensión y así, pero también, hay otra cuestión que, por ejemplo, personas que son deportistas o que practican deporte, creo que eso nunca va a estar, nunca van a estar, en niveles normales de lo que normalmente se está hablando, de 110/80, 120/80, 90 o así. Siempre van a estar más elevadas y, y ahora sí que está comprobado que personas que practican deporte de más de 3, 4 horas, que son corredores o que hacen algún tipo de ejercicio que implique más de 1, 2, 3 horas, pues siempre sus niveles, de presión, de TA, siempre van a estar más elevados y no van a presentar los clásicos, dolor de cabeza, ni visión borrosa, ni dolor de pecho, pues porque ya el cuerpo ya está adaptado a esos niveles de presión. Solo eso. Ok, sí. Eva nos comenta, dice, también depende de las patologías que tengan. Ok, chicos, aquí, dato importante o circunstancia importante. Como bien lo comenta su compañero Mauricio, hay algunas ocasiones en las que podemos medir la tensión arterial y nos puede llegar a salir un poquito elevada y va a ser completamente normal. Estos parámetros que yo les estoy mencionando es para un adulto convencional, un adulto que no tiene alteraciones, un adulto que no tiene patologías, un adulto que no practica deporte. Sin duda, debemos de tomar en cuenta diferentes cuestiones o cosas que pueden llegar a alterar la presión arterial. Exactamente, un adulto sano, como bien lo dice César. Hay cuestiones en las que, como bien lo dice su compañero Mauricio, si la persona practica deporte, va a haber alteraciones. Lo mismo puede pasar en personas, perdón, que practican, por ejemplo, el buceo. Pueden manejar igual una presión arterial, ya sea alta o baja, y es completamente normal. ¿Por qué? Porque sus hábitos así son. Aquí ya entra mucho la cuestión del análisis de PAE, de plan de cuidado de atención personalizada. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales, chicos. No, y también tiene que ver muchísimo las cuestiones ambientales. Y aquí viene también lo de la historia natural de la enfermería, o sea, entra de la enfermedad, perdón, la historia natural de la enfermedad, porque debemos de saber qué es lo que está causando esta alteración, esta hipertensión. No nada más vamos a decir, ah, bueno, pues ya, viene con la presión elevada, detecten la hipertensión. No, incluso hay muchas circunstancias en las que ya para diagnosticar de manera efectiva, mandamos a nuestro pacientito a que se esté tomando la presión arterial de manera frecuente. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubo algo, una circunstancia en ese momento que hice que no piden mapas. Sí, bueno, pero también actualmente no, nos piden que estemos midiendo la presión arterial continua. Bueno, al menos aquí se sigue pidiendo eso, ¿no? Y nos comentan que a lo mejor por ahí hubo alguna alteración, algo que hizo que nuestro pacientito en ese momento, incluso a lo mejor la alimentación, ¿no? Tuvo algo que ver que en el momento consumió algo que le subió su tensión arterial y el resto de la semana estuvo bien.
Dice, por eso se pide una bitácora del paciente con su tensión arterial a diferentes horas con una semana para saber si es o no hipertenso. Efectivamente. Entonces aquí entran muchísimas cuestiones, chicos. No se trata nada más de decir, bueno, pues mi paciente llegó el día de hoy con la tensión arterial elevada y por eso le vamos a diagnosticar hipertensión. No, debemos de checar sus hábitos alimenticios, sus hábitos de vida, debemos de incluso saber su entorno laboral o cuestiones por el estilo. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de situaciones puede llegar a manifestar alteraciones en la tensión arterial. Sin embargo, si ahorita yo les estoy dando estos parámetros de la tensión arterial, no es porque en todo el mundo se va a manejar igual, sino porque son los estándares de un adulto sano. Aquí me pueden sacar muchísimos peros, chicos. Me pueden decir, sí, maestra, pero en un bebé, la tensión arterial correcta es de, sí. Ahorita estamos hablando de un adulto, chicos. No estamos hablando de pediátricos, no estamos hablando de geriátricos, no estamos hablando de niños, no estamos hablando de adolescentes, no estamos hablando de deportistas, no estamos hablando de personas con otras patologías. Estamos generalizando la tensión arterial en un adulto sano, nada más, chicos. Yo sé perfectamente que va a haber muchísimas cuestiones que pueden alterar estos parámetros, sí, pero eso ya va a depender de el tipo de paciente. Ahorita estamos haciendo como unos parámetros de un adulto sano. Ya ahí ustedes deben de tener el criterio clínico, el criterio personal de decir, bueno, debo de analizar a mi paciente si es que está presentando alguna alteración arterial o una crisis hipertensiva, por qué está sucediendo, qué tipo de hábitos tiene, cuál es su alimentación, cuáles son sus antecedentes, meramente realizar su historia clínica, chicos. No nada más pues van a llegar a tomar presión y diagnosticar tensión arterial, no. Obviamente, hacen su historia clínica con el fin de saber cuáles son sus antecedentes, de saber cuáles son sus cuestiones que pudo haber provocado esta alteración de la tensión arterial. Pues bien, continuemos. La tensión arterial es una enfermedad silenciosa. En la mayoría de los casos no produce síntomas durante muchísimo tiempo, por lo que existen personas que pueden padecerla sin saberlo. Sin embargo, si se mantiene elevada durante años sin tratamiento, puede dañar de forma progresiva los vasos sanguíneos y los órganos reguladores, lo que puede llegar a afectar el corazón, el cerebro, los riñones y la vista. Es por eso que se conoce popularmente como el asesino silencioso. Mauricio, ¿quieres participar o se quedó tu manita arriba? Ok, perfecto. No hay ningún inconveniente. Continuamos. Algunas personas presentan hipertensión por causas que pueden identificar, como alteraciones en los riñones o en las glándulas. En la mayoría de los casos, sin embargo, no existe una causa única identificable y se debe a una combinación de factores como la herencia, la edad, la alimentación, el exceso de sal, el sobrepeso, la falta de actividad física, el consumo de alcohol y el estrés. Dentro de la valoración de enfermería, cuando atendemos a una persona hospitalizada por hipertensión arterial, nuestra valoración debe de ser completa y organizada. Lo primero es medir de manera correcta la presión arterial. Para obtener un valor confiable, la persona debe de estar sentada cómodamente, con la espalda apoyada, los pies tocando el suelo, sin cruzar las piernas y el brazo descubierto, y apoyando a la altura del corazón. Debe de haber reposado al menos 5 minutos antes. Yo les recomiendo 15, chicos. Dice 5, pero normalmente yo les recomiendo 15. No debe de haber fumado ni tomado café en al menos media hora anterior. Se coloca el brazalete del tamaño adecuado alrededor del brazo y se realiza la medición. Es importante registrar ambos valores. La circunstancia en la que se tomó. Se puede repetir la medición en el torso y registrar también esa cifra. Importante dato, chicos. Sí, efectivamente, lo que mencionábamos ahorita, César, que puede llegar a ser hereditaria. Ya hoy en día la mayoría de las personas tienen diabetes e hipertensión por herencia. Así, dato importante, chicos, si no están 100% seguros de la presión que acaban de tomar, pueden corroborarla las veces que ustedes consideren necesario.
¿Por qué? Porque debemos de tener siempre la certeza de que la tensión arterial que tomamos es la correcta. Y lo que les mencionaba la vez pasada, chicos, no debemos de confiarnos de los aparatos electrónicos. ¿Por qué? Porque si tenemos un tensiómetro o un manómetro eléctrico, le puede comenzar a fallar las pilas, ya no infla de manera correcta o te presenta datos que no. Entonces, recomendación del momento, chicos, siempre aprendamos a tomar tensión arterial de manera manual. Además de la presión, valoramos otros signos vitales y preguntamos si presenta dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, zumbidos de oído o dolor en el pecho. Indagamos sobre sus hábitos, consumo de sal, alimentos que suele comer, si camina o hace ejercicio, si fuma o toma alcohol, si pesa más de lo recomendable y si tiene familiares que padezcan presión alta. También vamos a revisar si hay hinchazón en los pies y en los tobillos, si su orina ha cambiado de color o de cantidad. Es muy importante preguntar si ya tomaba medicamentos para la presión y si los ha dejado de tomar, porque muchas de las veces la presión sube precisamente porque la persona suspendió su tratamiento sin ningún tipo de identificación. Identificación del problema y planificación de cuidados. Con los datos obtenidos identificaremos los problemas de la persona. Los más frecuentes son riesgo de alteración en la circulación sanguínea, conocimiento insuficiente sobre la enfermedad y su tratamiento, riesgo de daño en los órganos importantes y riesgo de incumplimiento del régimen terapéutico. Las metas que nos podemos proponer son lograr que la presión arterial se mantenga dentro de los valores recomendados, que la persona reconozca su enfermedad y comprenda que debe de cuidar por su vida, que identifique las señales de alarma, que debe de comunicar de manera inmediata en caso de presentarlas, que modifique sus hábitos perjudiciales y que tome sus medicamentos de forma continua aun cuando no sienta ningún tipo de molestia. Dentro de las intervenciones de enfermería fundamentadas, podemos comentar, por ejemplo, las acciones que realizamos y que tiene cada una su razón de ser y que debemos de conocer. Por ejemplo, dice el famoso síndrome de Bartolomé. Y sí, tantito ven a un médico y ya se alteran. Bueno, no médico, enfermero o lo que sea, porque incluso nos ven a nosotros y ya se alteran. Entonces, dentro de las intervenciones justificadas podemos realizar vigilar la presión arterial de manera periódica. Esto con el fin de conocer la evolución de la persona y evaluar si el tratamiento está dando resultados. Administrar los medicamentos indicados en horarios precisos. Esto puede ayudar al cuerpo a reducir la presión, facilita el trabajo del corazón y protege los riñones además de los órganos. Debemos de vigilar si aparecen efectos como mareos al levantarse, porque algunos medicamentos reducen la presión de forma brusca. Reducir el consumo de sal en las comidas hospitalarias y enseñar a hacerlo en casa. En pocas palabras, educar al paciente. La sal favorece que el cuerpo retenga agua, lo que aumenta el volumen de sangre y por lo tanto la presión arterial. Ayudar a mantener el reposo o actividad moderada según la indicación. El reposo puede llegar a reducir el trabajo del corazón y ayuda a bajar la presión arterial. El exceso de esfuerzo eleva la tensión arterial. Asimismo, podemos enseñar a la persona y a sus familias sobre la enfermedad, explicar que no siempre duele, que debe de tomar la presión arterial de manera periódica, que debe de tomar sus medicamentos por vía sin suspenderlos, aunque esta persona no llegue a presentar algún síntoma en los cuales pueda llegar a perjudicar su situación, y que debe de acudir al médico si nota algún tipo de dolor de cabeza intenso, mareos, visión borrosa o dolor de pecho. Asimismo, podemos apoyar en los cambios en el estilo de vida. Podemos fomentar a que nuestro paciente coma frutas y verduras, caminar diariamente, evitar el tabaco y el alcohol y mantener un peso saludable. Todo esto ayuda a que el cuerpo regule la presión por sí misma. También podemos implementar cuidados antes de una crisis hipertensiva. Si la presión ante una crisis hipertensiva, si la presión arterial sube de forma muy importante y la persona presenta dolor de cabeza muy intenso, alteración de la visión, dolor en el pecho o dificultad para hablar o moverse, nos encontramos ante una situación de riesgo. En ese caso, mantenemos a la persona en reposo con la cabeza elevada. Administramos oxígeno si es que éste está indicado.
Avisamos de manera inmediata al personal médico. Vigilamos la presión con mayor frecuencia y mantenemos a la persona tranquila y acompañada. Una vez que nuestro paciente ha sido dado de alta, antes de que la persona regrese a su casa, debemos asegurarnos de que comprenda que la hipertensión es una enfermedad de larga duración que se controla pero no se cura. Debemos enseñarlo a que debe de tomar sus medicamentos todos los días. Debe de medirse la presión de manera periódica. Debe de reducir la sal. Debe de caminar al menos 30 minutos todos los días. Debe de evitar el tabaco y el alcohol. Debe de acudir a su consulta de manera regular aunque se sienta bien. Y muchas personas también pueden abandonar el tratamiento porque ya no se siente nada. Esto es precisamente el mayor peligro. Debemos insistir en que el tratamiento sirve porque solo sirve si se consume de manera periódica y no sirve solo para que se vuelva a subir o a bajar la presión, sino que sirve para que se proteja su corazón, su cerebro y sus riñones. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Adelante, Lore. Bueno, maestra, quiero entender que lo que nos está diciendo a fin de cuentas es darle la educación al paciente para saber, en primera, nosotros saber el motivo del por qué la presión la tiene elevada. 2, si ha tomado antihipertensivos antes, previos a, y 3, realmente cuál es el seguimiento que él ha obtenido para disminuir su presión arterial y educarlo en cuestión de alimentación, que realmente en el área hospitalaria ya en día a día, finalmente la comida es sin sal, huele rico, pero no tiene sal. Al igual Ni que azúcar. tampoco tiene azúcar, pero Ajá, huele ni sal rico, ni azúcar. Y la sabe verdad. rica. Pues no nos sabe rica, pero finalmente, o sea, es buscarle el gusto y el placer a No, la comida. Yo les digo, disminuyan un poco la sal. Yo sé que la verdad, o sea, no me llena porque estoy acostumbrada a comer bastante, bastante. Entonces, las porciones que nos dan en el hospital obviamente no me llena y me quedo con hambre. Pero finalmente es educar. ¿Por qué? Porque nos están educando de qué manera poder alimentarnos sin excedernos y sí. quedar llenitos. Vieras que, bueno, o sea, yo entiendo que a lo mejor en tu área de trabajo a lo mejor no tienen la comida rica, pero bueno, yo sí te dije, y sabe rica es porque en algunas ocasiones yo me he llegado a alimentar en algunos hospitales y te puedo decir que a pesar de que no tiene sal y de que no tiene azúcar, me ha sabido rica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la cuestión de las agüitas, a pesar de que no lleva azúcar, no sé qué combinación de frutas hacen ahí, pero la verdad les queda muy rica el agua y sin necesidad de azúcar queda muy chida el agua. Y así con muchas comidas que no tienen sal, pero que la verdad les quedan muy chidas a las cocineras. O sea, entonces yo te puedo decir, la verdad, al menos aquí donde yo he llegado a comer o en las clínicas que he llegado a comer, a pesar de que no tienen sal y de que no tienen azúcar, me han sabido chidas. Bueno, maestra, es que yo trabajo en el ISSSTE, literalmente, entonces huele rica la comida y yo siempre les digo, o sea, ¿qué es lo más rico? Las sopas de crema y el Ujú. arroz. El arroz es riquísimo, no tiene sal, no tiene nada, pero está rico. La verdad es que no hace falta comer carne. Y carne, pues literalmente tampoco les dan así mucha carne. Lo que más se acostumbra a darles literalmente es el pescado y el pollo, y de vez en cuando lo que es carne de res. Sí, eso es lo que, bueno, te digo yo, eso es como que ese pequeño comentario de que no es tan necesaria, bueno, sí es necesaria, a lo mejor no en exceso como estamos acostumbrados, pero sí es necesaria, pero bueno, qué bueno que lo aclaraste. Bien, su compañero César nos comenta, por eso la gran importancia del primer nivel para la educación de las personas. Sí, vieras que esta materia no me tocó con ustedes, pero con otro grupito recientemente trabajé la materia de cuidados de enfermería en la comunidad
Y es lo que yo les comentaba. Yo entiendo perfectamente que muchas de las veces buscamos como que esta adrenalina, como que este reconocimiento de decir, bueno, yo estoy en un segundo nivel, yo estoy en un tercer nivel, porque pues yo me las sé de todas, y aquí se demuestran bien las cosas que hemos aprendido en enfermería y demás, ¿no? Sin embargo, yo tenía alumnitos de ese grupo que están en un tercer nivel y es lo que les decía. Bueno, a ver, vamos a ver. Si tú de verdad consideras que un tercer nivel es tan prioritario, quiero suponer que entonces te sabes todo lo que tiene que ver en un primer nivel. Y es ahí donde como que hacemos reflexionar un poquito a los enfermeros que a lo mejor tienen como que esta mala ideología de que solamente son enfermeros o solamente se les debe de reconocer como enfermeros si están en un segundo o en un tercer nivel, ¿no? Y es lo que les comentaba. Debemos de aprender a educar a nuestra población. Si somos bien honestos y si somos bien realistas, si hay una adecuada intervención en un primer nivel, se pueden llegar a resolver hasta el 80% de los casos clínicos. Podemos llegar a detectar enfermedades a temprana edad, se pueden llegar a resolver muchísimas cuestiones en un primer nivel. Yo entiendo perfectamente que no todas. Yo sé que son indispensables el segundo y el tercer nivel, yo sé perfectamente, estoy consciente. Pero si realmente hiciéramos uso correcto de un primer nivel, no tendríamos tan saturados el segundo y el tercer nivel, chicos. Ok, su compañera Claudia nos menciona, por eso hay mucho paciente que se desconoce hipertenso, porque no considera el enemigo silencioso y no sentir algunos síntomas de alarma del paciente. Y ya cuando se detecta la hipertensión, el paciente ya trae el daño. Sí, muchas de las veces tenemos estos casos, como lo mencionaba yo, de que el paciente todo dice, bueno, pues yo me siento bien, yo no siento nada. Pero no entiende que ya son enfermedades crónico-degenerativas que ya no se les van a curar, ya deben de mantenerse controlados únicamente, no los vamos a curar, no los vamos a sanar mágicamente, no, los vamos a mantener únicamente estables y controlados. De ahí en adelante, nunca se van a poder curar de la hipertensión. Yo no uso sal nunca. Si es necesario. De hecho, en los electrolitos, como tú bien debes de saber, llevan sal. Entonces, si bien su consumo es excesivo, es dañino, sí. Pero si es un poquito necesario, César, yo te recomendaría que por ahí, a lo mejor no con las comidas, pero sí por ahí te hagas un suerito con una pequeña pizquita de sal, que sí es necesaria para el cuerpo. Andrea nos comenta, pero también la sal es necesaria, ¿no? O sea, en exceso no, pero tengo entendido que sí es necesaria. Sí, justamente lo que le estoy comentando ahorita, César. Una pizquita por ahí de sal, algún sollito o alguna comidita que por ahí te guste, no te va a afectar, no te va a hacer daño. O sea, sí, sin duda, sí, todo el tiempo le estamos echando puñitos de sal ahí a nuestra comida con tal de que sepa bueno, pues sí, sí nos va a afectar, sí nos va a hacer daño, pero si tú en tu caso, César, no consumes sal nunca, sí te recomendaría que por ahí una ligera pizquita en algún tipo de comida o en algún tipo de bebida, sí le implementes un poquito porque las sales sí son necesarias en nuestro cuerpo. Brenda, si se requiere por la pequeña dosis de yodo que aporta para la cuestión tiroidea. Pues no solamente para la cuestión tiroidea, sino también para retener cierto tipo de líquidos, ¿no? No debemos de retener muchos en exceso, cierto, pero también sí es necesario el consumo de sal. Híjole, híjole, César. Sí, sí se antojan, pero estamos en horario de clase. Tal vez esas después. Adelante, Elvira. Profe, nada más comentario, ¿no? De lo que acaba de mencionar de los niveles de atención de hospitales. Yo creo que si se atendiera en primer nivel todas las patologías que atendemos en segundo y tercer nivel, yo creo que la área hospitalaria no estuviera tan saturada y estuviéramos sobrepoblados de usuarios, ¿no? Independientemente de cada institución, de tantos pacientes. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros, y también la economía de los hospitales estaría súper favorable, porque en realidad todo el presupuesto que se da para la atención de los hospitales, por lo regular, se gasta en el segundo y tercer nivel, siendo que
el primero es donde se debería de trabajar y emplear para prevenir el segundo y tercer nivel, ¿no? En lo que Claro, o viene, sea, es lo que yo ahorita les estaba mencionando. O sea, si realmente tanto la población como el personal de salud le diéramos la importancia necesaria al primer nivel, el 80% de los casos se resolvería en primer nivel. ¿Por qué? Porque ocurriría una detección temprana de enfermedades, porque ocurriría una educación al paciente de una mejor manera, porque podríamos atender muchísimas cuestiones que realmente no necesitarían llegar a un segundo nivel. Pero aquí, lamentablemente, tanto personal de salud como pacientes somos bien desobligados, la verdad. así es. Aquí no vamos a decir solamente los pacientes, solamente los médicos, solamente las enfermeras. No, aquí es en general, siendo sinceros. ¿Por qué? Porque hay muchísimas situaciones en las que ya no se quiere atender a los pacientes y dicen, bueno, pues lo tenemos mañana. Y el paciente se comienza a desesperar y muchas de las veces nos llega a pasar esto. Hemos escuchado muchísimos comentarios en los que, ¿qué es lo que dicen los pacientes? No, pues yo prefiero ir a pagar a farmacias similares mi consulta, porque ahí ya sé que me van a cobrar, pero por lo menos me van a atender. Ya sé que si voy al centro de salud, luego no alcanzo cita, luego no me atienden de mala manera y no, muchísimas cuestiones. Entonces, y va el lado contrario. Hay unidades en las que la verdad la atienden muy bonito, que la verdad su servicio está súper genial, pero que lamentablemente la población es bien terca. Y claro ejemplo lo tenemos ahorita con el ejemplo que les acabo de mencionar. Tenemos pacientes que no comprenden, o sea, que ya les explicamos la cuestión de su enfermedad y que aún así no te hacen caso. Siguen sin hacer caso. Y claro ejemplo lo tenemos igual con los pacientes con problemas renales. Saben perfectamente que ya les hace daño estar consumiendo alimentos saturados y grasas y demás. Y aún así, ¿qué es lo primero que se les antoja saliendo de su hemodiálisis? Una coca. Van rapidísimo por su coca. O sea, son pacientes que ya están dializados y aún así no quieren hacer caso. Y si somos sinceros, ¿de qué manera se comienzan a presentar los problemas renales? Podemos comenzar a lo mejor con una simple infección de vías urinarias y tratamos de prevenir a nuestro paciente y le decimos, paciente, por favor, consuma más agua. Esto va a prevenir que llegue a un daño renal, a una falla renal o cosas por el estilo. No nos hacen caso y comienzan este tipo de problemas. Entonces, ahí es un malestar de todos, tanto personal médico, enfermería, profesionales de la salud, algunos, no todos, hacen mal su trabajo, sí. Y por otro lado, hay población que hace mal también la parte que le correspondería hacer, sí. Entonces, ahí debemos de mejorar tanto como población, tanto como profesionales de la salud en tratar de mejorar todos. Todos, 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 todos. No se trata solo de la población, no se trata solo de profesionales de la salud. Aquí ya es cuestión. Ay, Dios, no me veo, subí mucho la pantalla de mi computadora. Aquí ya es cuestión de todos. O sea, no solamente se trata de que dediquemos a enfocarnos solamente en el personal de enfermería, no. O sea, aquí realmente ya debemos de poner todos como que nuestro granito de arena para que se puedan resolver de manera correcta lo que son todo este tipo de cuestiones. Si una enfermedad se logra detectar a temprana edad, realmente podemos mantener a nuestro paciente estable con muy poca medicación. Mi caso de ejemplo lo tenemos con la diabetes. A lo mejor al principio va a tomar metformina y si lo mantenemos controlado, si sigue las indicaciones y demás, a lo mejor no va a tener que pasar de ahí. Y lo mismo pasa con los hipertensos. A lo mejor nada más le van a dar media tableta de captopril al día y con eso va a ser suficiente. Pero si no siguen indicaciones, si siguen con malos hábitos y demás, pues ya va subiendo la medicación gradualmente y nunca va a haber un buen hábito en cuestión de cuidados, ¿no? Profe, Bueno, para o sea, terminar nada más, en lo que viene siendo mi participación, en lo que viene siendo, ¿no? Llega el paciente entonces a segundo nivel y llega todo hipertenso. Es ahí donde entramos nosotros, ¿no? Como servidores públicos. Vamos a empezar a controlar la presión de forma periódica y registrar los valores obtenidos, ¿no? Y luego vamos a mirar los signos y síntomas que va presentando, los signos de alarma, ¿no? Que ahí entraría como dolor intenso, dolor de cabeza intenso, alteraciones visuales, dolor torácico, de ahí viene
la administración de los medicamentos antihipertensivos según como el médico nos lo describa. Y es ahí ya que se controla y todo, y ahí es donde trabajamos con el paciente directamente, ¿no? Lo que viene siendo el primer nivel, dándole orientación o plática sobre el consumo de alimentación que debe de ingerir, el consumo reducido de sal, los alimentos procesados, y pues que haga ejercicio, ¿verdad? Pero pues ya el paciente ya está hipertenso, a eso es lo que me refiero cuando le digo que si se llegara, si se iniciara en primer nivel lo que viene siendo la plática o la orientación sobre la alimentación, pues no llegaría hasta segundo nivel, ¿no? Claro, o sea, y es lo que vuelvo al mismo tema. Si somos bien sinceros, una crisis hipertensiva o una presión arterial alta o hipertensión arterial se puede detectar a temprana edad. Bueno, no a temprana edad, se puede detectar al inicio de la patología, ¿no? Entonces, aquí es cuando están los errores como personal, como pacientes, ¿no? Lo normal sería, bueno, periódicamente voy a mi consulta familiar, voy a mi revisión para saber que todo se encuentra en orden. Sin embargo, como bien lo mencionábamos en nuestra pequeña información, hay veces que ya presentan hipertensión y por lo mismo de que no manifiestan signos o síntomas de alarma, pues dicen, bueno, pues nada más por ahí, a lo mejor me eché un alimento que me cayó medio mal y por eso me siento mareado, o hace mucho calor y por eso me duele la cabeza, o cosas por el estilo. Entonces, aquí como que intentan justificar los pequeños signos que están presentando y no van a una revisión. Ya hasta que llegan a recaer en una circunstancia grave es cuando dicen, chin, ya me siento mal, y ya de manera directa se pasan a un segundo nivel, ya no pasan a un primer nivel, ya se pasan de manera directa al segundo nivel, se brincaron el primero, siendo que lo correcto tendría que haber sido que desde un principio se llevara una revisión continua, se llevara una consulta familiar, se llevaran registros oportunos. Ya a lo mejor, ya si presenta alguna hipertensión arterial, pues ya detectarla de manera temprana y llevar una medicación, un control, una alimentación, una dieta como corresponde. No necesariamente se tiene que llegar a un segundo nivel, pero siendo realistas, pues lamentablemente en México no es así, y claro ejemplo lo tenemos igual con esto. Ya le sucedió la crisis hipertensiva, ya lo estabilizaron, ya le dieron indicaciones, y lo correcto sería que regrese a su primer nivel para recibir la información y la educación correcta sobre cómo debe de ser su vida de ahora en adelante. Pero, chicos, siendo realistas, ¿cuántos pacientes conocen ustedes que ya le solucionaron el problema de la crisis hipertensiva y de verdad va a un primer nivel a seguir con sus consultas periódicas? Realmente son muy pocos. Ya hasta que se vuelven a sentir mal, vuelven a ir al médico. Pero realmente pasa la crisis hipertensiva, se sienten Y no mejor y se van de regresan, profa. Efectivamente, no regresan, o sea, seamos bien realistas, la mayoría no regresan. Son muy pocos los que realmente llevan su control y de verdad se preocupan por su salud. Y hay muchos que lamentablemente no es porque no quieran, sino es porque no pueden, por cuestiones laborales, de distancia, de logística, de lo que sea, a lo mejor no pueden. Pero hay muchos que simplemente es porque no quieren y no se quieren cuidar su salud, y hasta que nuevamente vuelven a presentar la crisis hipertensiva, nuevamente los volvemos a recibir en un segundo nivel. Pero bueno. Andrea Bueno, nos comenta, o los que dicen que es que para mí eso no es normal y traen sus presiones arriba de 160 sobre 100. Sí, o sea, lo que comentábamos, ¿no? En cuestión de hábitos y demás, muchas de las veces para ellos se les hace muy normal muchas cosas que están mal. Lorena nos comenta, sí, tiene razón, maestra, si realmente pudiéramos darle información para mejorar su atención y tratar de mostrar una risa. Brenda nos comenta, se toman los hipertensivos una vez que se les baja la tensión arterial y dice que ya se curaron. Sí, sí, ellos piensan que ya estabilizándolos, dicen, ya me curé, a seguirle dando rienda suelta a la pasión, a los quereres, a los malos hábitos. Lorena dice, porque saben que es líquido y que lo sacarán y ya se satisfacen su antojo. Debemos de decirles los pro y las contras, quiero suponer,
es ahí y cómo es que de poquito en poquito podemos mejorar y hacer conciencia con ello. Sí, lo que les decía la vez pasada, yo sé perfectamente que tenemos pacientes que debemos de brindarles educación, pero lamentablemente no todo el tiempo tenemos el tiempo suficiente, no podemos dedicarle todo el día a un solo pacientito, entonces aquí como que entraría de manera muy perfecta que regresaran a sus consultas familiares en primer nivel para recibir la información y la educación adecuada y seguir las indicaciones, porque si no las siguen, pues igual, lo mismo, no tiene caso que nosotros brindemos información que realmente no la van a querer seguir, chicos. Karen nos comenta, muchas veces se les brinda la información y hay pacientes demasiado renuentes que no se apegan al tratamiento ni a los hábitos correctos. Lo que venimos mencionando son pacientes que de plano no se quieren cuidar, chicos. O sea, hay tanto personal de salud que no quiere hacer su trabajo bien, pero también tenemos muchísimos pacientes que son renuentes y hasta que se sienten graves culpan al paciente. Y un claro ejemplo se los comentaba yo a sus compañeros de otro saloncito, les decía yo, ya nos llega un paciente con su pie todo necrótico, ya que está listo casi casi para una amputación y ya se le amputa la piernita y tenemos afuera al familiar quejándose y diciéndonos, es que yo solo venía a una revisión y casi mataron a mi paciente, le arrancaron su piernita, no se la quisieron curar, no le quisieron hacer una intervención. Señora, ya venía su patita muerta, ya no se podía hacer nada por esa patita. Y les tratas de explicar y de decir, señora, si usted hubiera llegado a un tratamiento una vez que se le detectó la enfermedad, no hubiera tenido que llegar a esto, pero no lo entienden. Son pacientes que no los vas a poder hacer cambiar tan fácil de pensamiento, chicos. Pues bien, eso es todo por la clase del día de hoy, chicos. No sé si haya dudas, si haya temas, si haya comentarios. No sé si les haya gustado su clase, como ven. Por nada, Andrea. Fabulosa. Me profe. alegra. ¿Mande? Fabulosa. Ay, muchas gracias, Elvira. Yo espero de verdad que les esté gustando la dinámica en la que estoy trabajando con ustedes. Yo sé perfectamente que hay algunos a los que a lo mejor no les parece o no sé, cosas por el estilo. Muy bien, Gracias, su Nora. maestra, gracias. Ay, muchas gracias, Marilena. Sí, el fin pues es hacerles su clase amena, que ustedes me participen. Yo sé que son 2 horas, realmente es relativamente corto. De hecho, la misma dinámica tengo con sus compañeros a los cuales les brindo 5 horas consecutivas de clase. La intención es que no se aburran, que no se estresen, que no se compliquen tanto la existencia con saturación de información, chicos. Pues bien, si no tienen ninguna duda, si no tienen ninguna pregunta o alguna objeción o algo por el estilo, se pueden ir retirando sin ningún problema, chicos. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias, maestra. Que tenga buena Por noche. nada, chicos. Bonita noche a todos, chicos. Descansen. Si están en guardia, ponen su gatito de cabeza. En veces no funcionan los mendigos gatos, no está. ¿Cómo no? A mí sí me ha funcionado. Buenas noches, profe. No funciona, gracias, no está. Es el gatito de la suerte, chicos. Sí.